Soltó una bomba, me voy a casar con otro. Yo respondí, genial. Recordé el sonido de la silla al arrastrarse por el suelo, incluso antes de que ella hablara. Brianne se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con las manos juntas, los hombros rectos y el rostro tranquilo, de una manera extraña y ensayada. Nick, dijo, con voz firme y lenta. Me voy a casar con otro. Por un momento, esperé a que se riera. Miré hacia la entrada, esperando a medias que una cámara o una broma cruel apareciera por la esquina. Nada se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. No eran suaves, ni furiosos, solo controlados. ¿Con quién?, pregunté. Con Jeremiah Cole, de mi oficina, respondió. Llevamos meses hablando. Quiere hacer las cosas oficiales. Quiere hacerlo de la manera correcta. Todavía estábamos legalmente casados. Su ropa seguía en nuestro armario. Sus fotos aún colgaban en nuestra pared. Nada de eso parecía importarle ahora. Me recliné en mi silla y estudié su rostro. No había lágrimas, ni vergüenza, ni una emoción real, solo expectativa. Entonces, ¿qué pasa ahora?, dije. Ella dudó, como si de repente se diera cuenta de que se había saltado un paso. Yo pensé que primero hablaríamos de ello. Pensé que querrías respuestas. Ya las tengo, respondí después de una breve pausa. Genial. Entonces puedes mudarte con él. Sus cejas se juntaron. Eso no era parte del guión que había escrito en su cabeza. ¿Ni siquiera vas a pedirme que me quede?, dijo en voz baja. No hay nada que pedir, respondí. Tomaste una decisión. La estoy respetando. Ella desvió la mirada, y luego volvió a mirarme. No pensé que sería así. Estoy seguro de que no, dije. El silencio se instaló entre nosotros. Era pesado, pero claro. Me levanté y metí mi silla. Puedes empezar a empacar esta noche, añadí. Haremos esto simple. Tienes una semana. Su voz bajó de tono. Nick, no lo hagas de esa manera. Tú ya lo hiciste, dije, pasando a su lado. Solo me estoy adaptando a tus nuevos planes. Fui a la habitación de invitados y cerré la puerta detrás de mí. La casa se sentía igual, pero algo importante ya había terminado. Ella había intentado destrozar mi mundo con una sola frase. Lo único que realmente hizo fue decirme que era hora de construir uno diferente. Dormí en la habitación de invitados esa noche. Por la mañana, entré en la cocina y vi a Brianne de pie junto al fregadero, mirando por la ventana. No se dio la vuelta cuando entré. Hablaba en serio, le dije. Tienes una semana. Ella asintió sin mirarme. Te escuché. Sobre la encimera, su teléfono vibró una vez, y luego otra. No lo cogió. Me serví café y mantuve la vista al frente. La casa estaba en silencio, pero del tipo que se siente forzado. Como si ambas personas estuvieran esperando a que la otra se rompiera primero. No tenía intención de ser esa persona. Durante los siguientes días, hizo un débil intento de prepararse. Apareció una caja en la sala de estar, medio llena de revistas y papeles viejos. Siguió una segunda caja, esta con algunos jerseys. Su armario permaneció lleno. Sus zapatos seguían alineados junto a la puerta. Cada noche llegaba tarde a casa, oliendo ligeramente a perfume barato y aire frío. Diciendo muy poco. En la tercera noche, finalmente dijo más que unas pocas palabras. Jeremiah está teniendo algunos problemas con su casa, dijo, apoyándose en la encimera. Su compañero de piso no se va a mudar a tiempo. Las cosas están un poco complicadas ahora. Eso suena a tu problema, no al mío, respondí. No es tan simple. Estamos tratando de resolverlo. Tú eres la que dijo que se iba a casar, dije.
La gente que planea bodas normalmente tiene un lugar donde vivir. Eso no le gustó. Pude verlo en la forma en que su mandíbula se tensó. ¿Por qué te has vuelto tan frío de repente? Preguntó. No te importa en absoluto. Estoy siendo claro, dije. Hay una diferencia. Cada día que pasaba, sus explicaciones se volvían más débiles. Los detalles de su nueva vida cambiaban ligeramente cada vez que hablaba de ella. A veces, Jeremiah estaba listo para recibirla. Otras veces, necesitaba espacio. Una vez, dijo que él estaba pensando en mudarse más cerca. La siguiente, que de repente no estaba seguro de su trabajo. La historia nunca se asentaba. Esa fue la primera vez que lo sentí. La duda, nítida y precisa. Algo en su historia no encajaba. Aún así, no la desafié. Observé. Escuché. Marqué los días. Quedaban 4 días. La verdad no me llegó a través de Brianne. Sucedió en una tarde normal. Cuando salí para un almuerzo tardío y me encontré con una amiga en común, Daisy Miller. Cerca del café de la esquina. Pareció sorprendida, luego sonrió, dándome un abrazo rápido antes de retroceder. No esperaba verte por aquí, Nick, dijo. Lo mismo digo, respondí. ¿Cómo has estado? Hablamos durante unos minutos sobre cosas sin importancia. El trabajo, el tráfico, el nuevo local que había abierto en la calle. Entonces, mencionó un nombre familiar sin la intención de cambiar mi vida. Qué curioso, añadió Daisy. ¿Recuerdas a ese tal Jeremiah de la oficina de tu esposa que mencionaste una vez? Lo vi en el gimnasio la semana pasada. Mantuve mi voz firme. Ah, sí. Sí, estaba vaciando su taquilla. Dijo que podría irse de la ciudad si conseguía un nuevo puesto. Sonaba bastante serio al respecto, además. Eso no coincidía con nada de lo que Brianne había dicho. Asentí, fingiendo que no significaba nada. ¿Se conocen bien? No realmente, respondió Daisy. A veces coincidimos en la misma clase de spinning. Siempre ha bromeado con que salir con gente del trabajo es un desastre. Dice que lo evita como a un virus. Sentí como las piezas del rompecabezas encajaban. Si Jeremiah planeaba irse y juraba no tener relaciones con compañeras de trabajo. Entonces la historia de Brianne no tenía sentido. No había boda, ni un gran plan, ni un futuro compartido esperándola. Solo un nombre que había tomado prestado para que su mentira pareciera real. Terminé de almorzar sin mencionar a Brianne en absoluto. Daisy no insistió. No tenía idea de lo que acababa de descubrir para mí. Cuando regresé a casa esa tarde, Brianne estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Ninguna caja se había movido. No se había hecho ningún progreso. ¿Empacaste algo hoy? Pregunté. He estado ocupada, dijo sin levantar la vista. ¿Con qué? ¿Hablando con Jeremiah, planeando cosas? Observé su rostro con atención. Ni un destello de honestidad, solo actuación. Bien, dije con calma. Entonces no necesitarás mucho tiempo. Levantó la vista, confundida por mi tono, y luego volvió a su pantalla. No tenía idea de que, en una breve conversación con Daisy, toda su historia ya se había desmoronado. Y yo la dejé creer que todavía estaba intacta. Ya no discutí con ella. Las palabras habían perdido su valor en esa casa. La acción se sentía más limpia. Esa tarde, mientras ella permanecía pegada al sofá. Entré en el dormitorio y saqué una maleta vacía del armario. La puse abierta sobre la cama y comencé a colocar sus cosas dentro, una por una. Camisas, vestidos, cinturones, libros de la mesita de noche. Sin prisa, sin ira, solo movimiento. Cuando se dio cuenta, entró corriendo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, con voz aguda. Ayudándote a prepararte, dije sin hacer una pausa.
Tú no decides cómo va a ser esto, espetó. Tú ya lo decidiste, respondí. Solo estoy organizando el resultado. Intentó coger una camisa del montón. Me hice a un lado y seguí. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Después de un momento, habló en un tono más suave. Estás superándolo demasiado rápido. Lo estoy superando justo a tiempo, contesté. Más tarde esa noche, después de que ella se encerrara en el baño. Me senté con mi portátil en la habitación de invitados y envié un correo electrónico a un abogado. Mantuve el mensaje corto. Pedí orientación. En menos de una hora, recibí una respuesta ofreciéndome una reunión al día siguiente. Acepté sin dudar. A la mañana siguiente, me reuní con la abogada en una oficina que olía a libros viejos. Hablamos con franqueza. Sin drama, sin culpas. Me explicó el proceso. Primero la separación, luego el papeleo, las firmas finales, la división de bienes. Un final legal limpio. Cuando volví a casa, había más cajas en la sala de estar. Esta vez no eran obra mía. Brianne finalmente había comenzado, pero sus movimientos eran lentos, casi teatrales. La observé por un momento y luego dije, no es necesario. Ya he empezado todo por ti. Sus manos se congelaron en el borde de una caja. ¿Empezado qué? La separación, dije. El papeleo. El próximo capítulo. Su rostro perdió todo el color. Aquella confianza tranquila que mostró cuando me sorprendió en la mesa había desaparecido. En su lugar, había incertidumbre. ¿De verdad llegaste tan lejos? Susurró. Tú nos empujaste hasta aquí, dije. Solo estoy siguiendo el camino. Miró alrededor de la habitación. Por primera vez, vi un destello de miedo real en sus ojos. Y aún así, seguí empacando. Le hice una pregunta mientras cerraba otra caja con cinta. ¿Sabe Jeremiah que estás dejando este matrimonio por él? Brianne se quedó helada. Sus dedos descansaban sobre la cinta, sin moverse. Claro que lo sabe, dijo, pero su voz carecía de peso. Entonces no tendrá problemas en repetirlo, repliqué. Le envié un mensaje antes. Debería llegar pronto. Levantó la cabeza de golpe. ¿Hiciste qué? Lo invité para aclarar la confusión, dije. Unos golpes en la puerta cortaron la tensión. 3 toques cortos. Abrí la puerta. Jeremiah Cole estaba allí, con las manos en los bolsillos, la mirada insegura, los hombros tensos. Nick, preguntó. Dijiste que era importante. Lo es, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Brianne tiene que hablar de su futuro contigo. Su atención se desvió hacia ella. ¿De qué estás hablando? Ella tragó saliva. Nick está malinterpretando las cosas. No, estoy escuchando, dijo él. Me dijiste que solo estábamos hablando, que nos estábamos conociendo. Ella se acercó a él. Le dije que ibas en serio conmigo. Jeremiah negó con la cabeza firmemente. Nunca dije eso. Nunca hablé de matrimonio. Nunca planeé una vida contigo. De hecho, en unas pocas semanas, tengo entrevistas fuera del estado. La habitación quedó en silencio. Cada palabra había aterrizado exactamente donde debía. Me dijiste que te ibas a casar, dije con calma. Los ojos de Brianne se movían entre nosotros. Pensé. Supuse. Lo inventaste, dijo Jeremiah. Coquetear no es una propuesta de matrimonio. Me miró, con el pánico creciendo. Nick, no quería que esto explotara así. Jeremiah dio un paso atrás. Yo no soy parte de esto, dijo. Sea lo que sea que esté pasando aquí, déjenme fuera. Se volvió hacia mí. Lo siento, amigo. No tenía idea de que estaba haciendo esto. Puedes irte, le dije.
Gracias por ser honesto. Asintió una vez y salió, cerrando la puerta detrás de él. Brianne se quedó en medio de la sala de estar, expuesta. La historia que había construido se derrumbó sin que yo la tocara. No deberías haber hecho eso, susurró. Tú no deberías haber mentido, repliqué. Sus hombros se hundieron. El poder que creía poseer se había desvanecido. La habitación se sentía diferente ahora. Y la verdad se sentó allí con nosotros, imposible de escapar. El silencio se extendió por la sala de estar después de que la puerta se cerrara detrás de Jeremiah. Brianne permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el lugar donde él había estado segundos antes. Como si estuviera reviviendo el momento en su mente, buscando un final diferente. Su confianza se había esfumado. Solo quedaban el pánico y el arrepentimiento. No tenías que avergonzarme así, dijo en voz baja. Te avergonzaste a ti misma, repliqué. Yo solo encendí la luz. Le temblaban las manos. Se dejó caer en el borde del sofá, mirando al suelo. No quería que esto sucediera. Solo quería que volvieras a preocuparte. Quería ver si lucharías por mí. No lucho por mentiras, dije. Lucho por hechos, y los hechos ahora están claros. Ella levantó la vista. ¿Eso significa que realmente hemos terminado? Esa parte terminó en el momento en que dijiste que te casarías con otro, respondí. Ya he hablado con un abogado. Los papeles del divorcio se presentarán esta semana. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no me moví. ¿Ni siquiera vas a darnos otra oportunidad? No queda ningún nosotros al que darle nada, dije con calma. Lo reemplazaste en el momento en que inventaste otro futuro. Durante los siguientes días, el proceso avanzó más rápido de lo que ella esperaba. Me reuní con la abogada. Se prepararon los formularios. Las cuentas bancarias se separaron limpiamente. Cada firma se sentía como otro cerrojo encajando en su lugar. Brianne empacó el resto de sus pertenencias en silencio. Sin discursos, sin súplicas, sin ira. Solo la silenciosa comprensión de que había destruido la estabilidad de la que una vez dependió. El día que se fue, se detuvo en la puerta. No tengo un lugar fijo a donde ir, admitió. Ese es el riesgo que corriste, repliqué. Asintió, avergonzada, y salió con su última bolsa. Más tarde. Me enteré de que se había mudado a un pequeño alquiler temporal al otro lado de la ciudad. Jeremiah había cortado todo contacto. Los amigos mencionaron que parecía perdida, a la deriva entre el arrepentimiento y la confusión. No fui a ver cómo estaba. El capítulo se había cerrado. Pasaron meses sin ruido. El divorcio se hizo oficial con un sello final y una firma. Nada dramático. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro. Una habitación, una ventana que daba a la calle. Compré solo lo que necesitaba. Sin espacio extra para fantasmas. Mi mañana comenzaba temprano. Corría antes del amanecer. Cocinaba mis propias comidas. Nada elegante, sin recuerdos ligados a las recetas, solo combustible, solo rutina. Cada día seguía el mismo ritmo, y por primera vez en años, el ritmo me pertenecía. Daisy pasó un fin de semana para ayudar a montar una estantería. Colocó los tornillos en una línea ordenada antes de empezar. Te ves diferente, dijo. Más ligero, respondí. Ella asintió. Hiciste lo correcto, Nick. No mucha gente tiene el control para marcharse con tanta calma. No me marché con calma, dije. Me marché correctamente. Esbozó una pequeña sonrisa y no discutió. Semanas después, mi teléfono vibró tarde una noche. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Lo siento. Había un segundo mensaje justo después. Jeremiah se fue de la ciudad. Estoy sola. Nunca quise perderte de esta manera.
Leí ambos mensajes una vez. No me apresuré a responder. No hice preguntas. No sentí ira. Sentí la misma calma que sentía en mis carreras matutinas y en mi cocina silenciosa. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la encimera. Fuera de mi ventana, el tráfico pasaba en olas constantes. La vida continuaba, ajena, sin involucrarse. Por primera vez en mucho tiempo, supe algo con absoluta certeza. Ya había pasado página. Comenzó en una mesa y terminó en una. No la misma. No la misma casa. Esta vez, me senté solo en mi pequeña cocina del centro. Sin un cubierto extra frente al mío, sin una segunda silla ligeramente apartada. Solo espacio limpio. Tomé mi taza y dejé que el calor se asentara en mis manos. Esa noche volvió a mí, tan clara como si acabara de suceder. Brianne sentada frente a mí, con voz suave, mirada firme, diciendo que se iba a casar con otro. La confianza en su postura, la expectativa del caos. Había creído que una sola frase podría destrozarme. En cambio, me reescribió. Ella nunca había planeado realmente una nueva vida. Había estado probando su poder, comprobando si todavía podía controlar la dirección de mi mundo. Cuando no supliqué, cuando no entré en pánico, cuando simplemente le di lo que decía querer. La ilusión se rompió. Esa noche no perdió un matrimonio. Perdió su influencia. Yo, por otro lado, no perdí nada que realmente me perteneciera. El pasado ya no se sentía pesado. Se sentía como un archivo cerrado, guardado y que nunca más necesitaría ser abierto. No la odiaba. No la extrañaba. Se había convertido a sí misma en una lección, y yo la había aprendido por completo. Mi teléfono permanecía en la encimera, en silencio. Sin nuevos mensajes, sin llamadas sin responder, sin razón para cogerlo. Terminé mi café y me levanté. La misma rutina que seguía cada mañana. Ahora, la paz no era algo con lo que me hubiera topado. Era algo que había elegido. Y el hombre que una vez escuchó, me voy a casar con otro, era el mismo hombre que ahora lo sabía. Nunca había sido reemplazado. Simplemente había sido liberado. Esa fue la verdad que ella nunca esperó. Y la vida tranquila que construí después fue la única respuesta que mereció. Gracias por su atención. Mi novia dijo que se iba a un viaje de negocios fuera de la ciudad. 2 días después. Me llamo Aaron. Mónica y yo llevábamos juntos casi 4 años. Vivíamos en mi apartamento, un lugar limpio en el 4º piso con grandes ventanales. Para los de afuera, parecíamos sólidos. Cenas de fin de semana, fotos en redes sociales, su mano en mi brazo en eventos de trabajo. La gente decía que teníamos suerte. Dentro de casa, el aire se sentía diferente. A Mónica le importaba cómo se veía todo, no cómo se sentía. Vigilaba lo que yo vestía, preguntaba por mis ingresos y por qué no buscaba en empresas más grandes. Hablaba en tonos educados, pero el mensaje era agudo. ¿Podrías hacer más, Aaron? Simplemente no te esfuerzas lo suficiente, dijo una noche. Mirando su teléfono sin mirarme. Estoy bien, respondí, lavando un plato en el fregadero. Estar bien no es impresionante, contestó. Durante los últimos meses, su teléfono nunca se separó de su mano. Se iba al dormitorio para hacer llamadas. Sonreía a la pantalla. Esa pequeña sonrisa privada que no te pertenece. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía, amigos del trabajo o gente de un proyecto. El miércoles por la noche, llegó a casa con una falsa emoción. Me invitaron a un seminario de negocios fuera de la ciudad, dijo mientras dejaba su bolso. 2 noches, gente importante. Es un gran paso. Eso es bueno, dije. ¿Dónde es? En Riverview, a unas 2 horas y media de aquí, respondió, dirigiéndose ya al armario. Me mostró un correo electrónico en su teléfono. Logotipos, horarios, el nombre de un hotel.
Nada que pudiera cuestionar sin parecer paranoico. Ayudará a mi carrera, añadió. Entonces deberías ir, dije. El jueves por la noche, la ayudé a hacer la maleta. Se movía rápido, en silencio, distraída. Cuando mi mano tocó su hombro, se puso rígida por un segundo. Y luego fingió que no había pasado nada. El viernes por la mañana, arrastró su maleta hasta la puerta. Envíame un mensaje cuando llegues, le dije. Lo haré, respondió, dándome un beso rápido que se sintió ensayado. La puerta se cerró detrás de ella. La habitación se quedó quieta. Algo no se sentía bien, pero no perseguí ese pensamiento. 2 días después, ese sentimiento me daría la razón. La noche del viernes pasó lentamente. Pedí comida, me senté en el sofá e intenté disfrutar del silencio. La televisión sonaba de fondo, pero mi atención seguía desviándose hacia el lugar vacío a mi lado. Mónica envió un breve mensaje de texto sobre las 9. Llegué, ya ocupada. Nada más. El sábado por la mañana, sonó mi teléfono. Aarón, dijo mi amigo Ethan, con la respiración entrecortada. Necesito un favor. Hoy estoy haciendo entregas médicas y apenas puedo mantener los ojos abiertos. Ven conmigo un rato. Ayúdame a mantenerme despierto. Pareces un desastre, respondí. ¿Dónde nos vemos? Fuera de la farmacia en la calle Grant. 20 minutos después, estaba en su coche. El asiento trasero estaba lleno de contenedores isotérmicos y paquetes sellados. Gracias por venir, dijo. Me estás salvando la vida. Me saca del apartamento, contesté. ¿Un trato justo? Pasamos unas horas conduciendo por la ciudad. Él se encargaba de los paquetes. Yo me encargaba de la navegación, el tráfico, las calles secundarias. Los números de los apartamentos. Hablamos de nada serio, deportes, antiguos compañeros de trabajo. Cualquier cosa que no involucrara mi hogar silencioso. Cerca del final de la ruta, sonó su teléfono. Su rostro cambió. Se le fue todo el color. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi hija, dijo. Se desmayó en el entrenamiento. La están llevando al hospital ahora mismo. Conduce ya, le dije. Queda una última entrega, dijo, agarrando el volante. Medicamento urgente. No puedo dejarlo sin entregar. Dámelo, dije sin pensar. Yo la terminaré. Dudó medio segundo, y luego me puso en las manos el teléfono del trabajo y la bolsa isotérmica. En el centro, un rascacielos nuevo, el nombre en el pedido es L. Carter, dijo. Último piso. Por favor, amigo. Vete, dije, saliendo del coche. Se fue a toda velocidad mientras yo me sentaba en el asiento del conductor. El GPS se iluminó con la dirección, un edificio que no reconocí. Crucé la ciudad, el tráfico se despejó a medida que me acercaba al centro. Cuando llegué, el lugar parecía caro. El tipo de edificio que no aceptaba errores. Cogí la bolsa y entré. Entrega para L. Carter, le dije al de la recepción. El guardia miró la pantalla y luego asintió. Último piso, ascensor a la derecha. El viaje hacia arriba se sintió más largo de lo que debería. Cuando las puertas finalmente se abrieron, una música flotaba por el pasillo y... Por primera vez en todo el día, esa extraña sensación del viernes regresó, ahora más pesada. Salí, caminé hacia la puerta y levanté la mano para llamar. Llamé una vez, de forma seca y rápida. Se oyeron pasos al otro lado. La puerta se abrió a medias. Mónica estaba allí. Llevaba una camiseta gris y holgada que le llegaba a medio muslo. No era suya. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado. Sin maquillaje, sin joyas, sin expresión durante un segundo completo, solo sorpresa en blanco. Primero miró más allá de mí, como si esperara a un extraño.
Entrega, dije, levantando la bolsa. Sus ojos se enfocaron. El reconocimiento la golpeó. El color desapareció de su rostro. Aarón, susurró. La puerta se abrió más. Detrás de ella, un hombre alto dio un paso adelante. Estaba descalzo, con una toalla alrededor del cuello y agua en los hombros. ¿Quién es?, preguntó, mirándola a ella. Mónica no le respondió. Sus ojos permanecieron fijos en mí. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo, ahora con más dureza. ¿Por qué estás aquí? Miré por encima de su hombro. La maleta estaba cerca de la pared. La misma que yo había llevado a la puerta el viernes por la mañana. Vine a terminar una entrega para un amigo, dije con calma. No esperaba que fuera aquí. Tampoco esperaba encontrarte a ti. El hombre estudió mi rostro. ¿Se conocen? Hubo un lapso de silencio. Él es solo, comenzó Mónica. Soy su novio, dije, cortando el aire. Vivimos juntos. Sus ojos se entrecerraron. La miró a ella. Eso no es lo que me dijiste, dijo. Ella se acercó a mí, creando espacio entre él y ella. Su voz bajó. Este no es el lugar para hacer esto, dijo. Me estás avergonzando. Entonces tal vez no deberías estar aquí, respondí. El hombre se cruzó de brazos. Dijiste que estabas soltera, le dijo a ella. Dijiste que el último no te dejaba en paz. Ella se giró rápidamente. Eso no es lo que quise decir. Ah, no, pregunté. Porque saliste de nuestra casa hace 2 días para un viaje de negocios. Te ayudé a hacer la maleta. Pagué el transporte al hotel. Y ahora te encuentro aquí. Su boca se abrió. No salió nada. El hombre dio otro paso atrás, como si finalmente viera la escena con claridad. Me dijiste que tu nombre era Mónica Carter este fin de semana, dijo. Dijiste que solo necesitabas espacio. Lucas, dijo ella, con el pánico en aumento. No es lo que parece. Parece exactamente algo, respondió él. Extendí la bolsa y la coloqué en el suelo entre nosotros. Entrega completada, dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no reaccioné. Aarón, escucha. Tienes 24 horas, dije con calma, retrocediendo. Empaca tus cosas de mi apartamento. Después de eso, se acabó. Lucas habló de nuevo, con voz fría. Tú tampoco te quedas aquí. Ni esta noche. Ni nunca. Mónica se quedó helada. 2 mentiras acababan de chocar. Una de ellas tenía que caer. Me di la vuelta y volví por el pasillo. No corrí. No miré atrás. Para cuando llegué al vestíbulo, mis manos volvían a estar firmes. Afuera, me detuve un momento junto al coche y dejé que el silencio se asentara. Entonces, mi teléfono vibró. Era Mónica. No respondí. Otra llamada, luego un mensaje. Aarón, por favor. Esto no es como parece. Solo vuelve a subir. Déjame explicarte. Conduje a casa. Cuando entré en el apartamento, se veía igual. Me senté a la mesa y llamé a un cerrajero. Necesito que me cambien las cerraduras hoy, le dije. Lo antes posible. No hay problema, dijo. 2 horas. Mientras esperaba, apareció otro mensaje. Lucas malinterpretó toda la situación. Es solo un compañero de trabajo. Eso fue limpio. Eso fue ensayado. Lo borré. Cuando llegó el cerrajero, lo dejé trabajar en silencio. No hizo preguntas. Cambió las cerraduras, probó las llaves y me las entregó. El apartamento se sentía sellado. Después de que se fue, comencé a empacar, no por impulso, sino por proceso.
Me moví por las habitaciones y coloqué su ropa en bolsas grandes, una sección a la vez. Armario, baño, cajones, escritorio. No mezclé los artículos. Todo mantuvo su orden. Todo salió de mis manos limpio. Ya era de noche cuando terminé. Finalmente, sonó el timbre. Revisé la cámara. Mónica estaba afuera, con el pelo suelto, sin maquillaje, con los ojos desesperados. Esta vez no había ira en ella, solo miedo. Probó la llave. No funcionó. Llamó más fuerte. Aarón, por favor, abre la puerta. Me quedé donde estaba. Se deslizó por la pared, sentándose contra ella en el pasillo. No tengo a dónde ir, lloró. Cogí mi teléfono y escribí un último mensaje. Tus cosas estarán en el estacionamiento a las 9 de la mañana. Después del mediodía, irán a donación. No vuelvas a subir aquí. Vi cómo las palabras pasaban de entregado al leído. Su cabeza cayó hacia adelante. Me levanté y entré en el dormitorio sin decir otra palabra. 3 años terminaron con el clic de una cerradura. A las 9 de la mañana siguiente, bajé la primera carga. Apilé las bolsas y cajas en filas ordenadas junto a la línea del estacionamiento. Como equipaje después de un largo vuelo. Cada viaje de subida y bajada de las escaleras sacaba otro pedazo de ella de mi espacio. En el último viaje, el apartamento se sentía más ligero. Un sedán blanco entró en el estacionamiento a las 9:20. Su amiga Sarah Whitman salió primero. Mónica se movió lentamente desde el lado del pasajero. Parecía más pequeña de alguna manera, cansada. Sin teléfono en la mano, sin confianza en sus hombros. Miraron la pila. No tenías que hacerlo así, gritó Sarah hacia el balcón, aunque sabía que yo no estaba afuera. Me quedé detrás del cristal. Mónica se acercó a las bolsas. Sus manos se cernieron sobre el plástico, como si no reconociera nada de ello. No lloró. No gritó. Simplemente abrió una, miró su ropa y la volvió a cerrar. Deberías haber hablado con él, le susurró Sarah. No hay nada de qué hablar, murmuró Mónica. Comenzaron a cargar el coche. Fue lento. Casi 4 años, apretados en un asiento trasero y un maletero. Sarah se aclaró la garganta. ¿A dónde vas ahora? Aún no lo sé, respondió Mónica. Quizás a casa de mi prima. Quizás a casa de mi madre. Terminaron de cargar la última bolsa. El coche se hundió bajo el peso. Sarah se subió al asiento del conductor. Mónica miró hacia el edificio una última vez. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron a través de la ventana. No me moví. El coche se alejó. Me quedé en la barandilla un poco más, y luego volví a entrar. La puerta se cerró silenciosamente. Sin eco, sin voz, sin teléfono sonando, solo espacio. Cuando me senté en el sofá, noté algo nuevo. El silencio no se sentía solitario. Se sentía ganado. Esperaba ruido después de que se fuera. Portazos, rumores, un desfile furioso de mensajes. En cambio, los primeros días fueron tranquilos. Luego empezaron las preguntas. Oye, amigo, ¿estás bien?, me escribió un compañero de trabajo. ¿Pasó algo entre tú y Mónica?, preguntó otro. Mantuve mis respuestas cortas. Hemos terminado. Mintió sobre un viaje. Lo descubrí. Nada más. Al otro lado de la ciudad, Mónica estaba haciendo control de daños. Primero lo escuché en fragmentos. Sarah mencionó que no estaba en un buen momento. Un amigo en común dijo que la habían visto llorando en un café. Explicando que yo había perdido los estribos y la había echado. El problema era que los detalles de su historia no cuadraban. Entonces Lucas me envió un mensaje. Le dijo a la gente que la atrapaste en el apartamento y me atacaste. Nada de eso es cierto.
Tengo mensajes que prueban que me mintió durante semanas. Miré la pantalla por un momento. Luego respondí, envíamelos. Segundos después, llegaron las capturas de pantalla. Mónica haciéndose pasar por soltera. Mónica describiéndome como inestable. Mónica pidiéndole que la salvara de una vida que todavía estaba viviendo. No las publiqué. Se las envié a 3 personas que me habían contactado con dudas. Solo hechos, sin comentarios, sin emoción añadida. En cuestión de horas, los mensajes que recibí cambiaron de tono. No tenía ni idea. A mí me contó una versión diferente. Siento haber asumido cualquier cosa. La ciudad es un lugar pequeño en algunos aspectos. Las historias se filtran. La verdad se mueve más rápido que las mentiras cuando hay pruebas detrás. Al final de la semana, Mónica dejó de aparecer en las cenas de grupo. Fue eliminada de un pequeño equipo de freelance conectado a uno de los contactos de Lucas. Un conocido en común me dijo que había intentado eliminar fotos antiguas de las redes sociales. Pero ya era demasiado tarde. La gente ya había visto, ya había conectado los puntos. Llamó una vez desde un número nuevo. No respondí. Envió un correo electrónico. Lo borré. Sara dejó de hablar con la mitad del grupo. Lucas bloqueó a Mónica en todas partes. Su imagen cuidadosamente construida se resquebrajó en público. No lo celebré. No sentí venganza. Todo lo que sentí fue la creciente distancia entre yo y la persona que solía ser. Y esa distancia se sentía segura. El silencio no duró. El miércoles por la mañana, justo en medio de una videollamada con mi supervisor. Mi pantalla se congeló. El sonido se cortó. La conexión se cayó. Revisé el módem. Todas las luces estaban apagadas. Lo reinicié. Nada. Mi teléfono vibró. Al mismo tiempo, llegó un correo electrónico del proveedor. Su servicio ha sido cancelado según su reciente solicitud. Contacté con el soporte de inmediato. Se presentó una cancelación a través del portal de la cuenta, dijo el agente. Se utilizaron las respuestas de seguridad correctas. Respuestas de seguridad que solo otra persona conocía. Mónica. Ya no era emocional. Era calculado. 1 hora después, mi servicio fue restaurado. La cuenta fue bloqueada con nuevas credenciales. Y tenía un registro completo de la solicitud de cambio no autorizada, hora, dirección IP. Número de confirmación, todo guardado. Esa tarde, conduje hasta el apartamento de Sarah Whitman. Aparqué, salí y caminé hasta la puerta principal. Llamé una vez, luego otra. Sara abrió lentamente, con la mirada cautelosa. No está aquí, dijo demasiado rápido. Mónica apareció detrás de ella, con la mano ya cerca de la pared como si esperara un impacto. No me moví hacia ella. Sostuve mi teléfono y reproduje el audio de la llamada al servicio técnico con permiso de la compañía. Y luego lo seguí con el mensaje de voz guardado de su padre de la semana anterior. Amenazas que había enviado cuando se enteró de la ruptura. Sus rostros cambiaron. El miedo reemplazó a la arrogancia. Esto se acaba ahora, dije con calma. Cancelas una cuenta más. Envías un mensaje más. Involucras a un miembro más de la familia. Y llevo esto a la policía y presento una denuncia por acoso. Los registros están completos. La evidencia es permanente. Sara tragó saliva. Mónica dio un paso adelante, con la voz quebrada. Aarón, solo quería que sintieras lo que yo sentí. Me abandonaste. No, dije. Tú abandonaste la honestidad. Abandonaste el respeto. En el momento en que mentiste sobre ese viaje de negocios. Tú lo terminaste. Extendió la mano. Di un paso atrás. Todavía podríamos arreglar esto, susurró.
No queda nada que arreglar, respondí. Ni hoy, ni nunca. Me di la vuelta y me alejé antes de que cualquiera de las dos pudiera volver a hablar. Sin gritos, sin drama, solo un final que no podían torcer. 2 días después. Me senté en la misma sala de estar donde Mónica una vez caminaba de un lado a otro y juzgaba todo a la vista. Pero el aire había cambiado. Ningún teléfono vibrando en la encimera. Ningún comentario agudo flotando desde el pasillo. Ninguna necesidad de explicarme a alguien que ya había decidido que yo no era suficiente. Serví un vaso de agua y me recliné. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí observado. Los mensajes se habían detenido. Sin números nuevos, sin correos electrónicos, sin segundos intentos. Mónica había desaparecido de mi mundo como un mal sueño se desvanece por la mañana. Alguien me dijo que se había mudado a casa de su tía fuera de la ciudad. Que había perdido 2 contratos y tuvo que retirarse de un grupo profesional del que una vez presumió. Que su círculo se había vuelto silencioso a su alrededor. No pedí detalles. No los necesitaba. Recordé lo emocionada que había sonado sobre ese viaje de negocios. La forma en que había sonreído como si algo mejor la estuviera esperando fuera de nuestra puerta. Como me había dicho, aquí es donde las cosas cambian. Tenía razón en una cosa. Las cosas habían cambiado, pero no de la manera que ella había planeado. Caminé por el apartamento, notando pequeños detalles llenos de paz. Sin necesidad de impresionar, sin necesidad de actuar. Esa noche, no revisé mi teléfono antes de dormir. No pensé en ella con ira o arrepentimiento. No merecía ninguno de los dos. Todo lo que quedaba era una simple verdad. Se había ido a un viaje de negocios. 2 días después, descubrí quién era realmente. Y ese fue el día en que, por fin, dejé de vivir para otra persona. Gracias por su atención.